Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por ICBC. Hoy, los inversores no solo buscan rendimiento, sino claridad y acompañamiento. ICBC integra tecnología y asesoramiento para que cada decisión esté respaldada en un entorno donde la información y el timing hacen la diferencia. Más información en el link de la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con las últimas proyecciones para la inflación de marzo que el INDEC dará a conocer hoy en el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify y un pulgar arriba en YouTube? Creo que no me equivoco si digo que hablo por muchos cuando digo que se esperaba una caída generalizada para las acciones este lunes. Y efectivamente, tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana en Pakistán, los futuros se habían pintado de rojos contundentes por la mañana. Para esa hora, lo último que sabíamos es que Irán venía de culpar a Washington del estancamiento en las conversaciones, mientras que el propio J.D. Vance había dicho que no logró avances concretos después de más de 24 horas de diálogo. Y sin embargo, el grueso de los activos globales cerró la jornada en verde. El S&P 500 avanzó 1% y cerró en su nivel más alto desde fines de febrero, borrando todas las pérdidas acumuladas del 2026, mientras que el Nasdaq sumó 1,1% y el Dow Jones 0,6%. ¿Qué pasó entonces? Bueno, más declaraciones y más volatilidad. Trump dijo que Irán se comunicó con su gobierno para retomar las negociaciones, eso incluso mientras Estados Unidos había lanzado su propio bloqueo en el estrecho de Hormuz en lo que ya es la 7ª semana de esta guerra. Después de haber subido por encima de los $100, el Brent finalmente terminó la jornada de ayer 3% arriba en $98 el barril. Por otro lado, los bonos del Tesoro americano a 2 años terminaron con rendimientos que se dieron al entorno de 3,78%. El Bitcoin, por su parte, se mantuvo estable en la jornada de ayer en torno a los $73.000. Así las cosas, cada señal de que se podría llegar a un acuerdo empuja los activos al alza y cada escalada los manda de nuevo para abajo. Aunque muchos ya dudan de las palabras de Donald Trump y de los líderes iraníes, los inversores no quieren quedar del lado equivocado si resultan ser ciertos, por lo que actúan ante cada nuevo título periodístico. También mencionarles que nos estamos metiendo de lleno en la temporada de resultados del primer trimestre, con las acciones de Goldman Sachs cayendo ayer por 1,9% después de que el gigante de Wall Street reportara una facturación inferior a la esperada en renta fija, divisas y commodities, pese a un récord en el negocio de acciones. Vale la pena destacar que los analistas están proyectando un crecimiento de las utilidades del 12% interanual para el S&P 500 en su conjunto en el primer trimestre de este año. Pero el dato preocupante de fondo es que la inflación de marzo en Estados Unidos mostró una aceleración marcada y el mercado de futuros ya está asignándole una chance de solo el 20% a un recorte de tasas de la Fed para diciembre. En esa línea, desde BNP Paribas Asset Management advirtieron que cada día que pasa con el petróleo en estos niveles pesa sobre el crecimiento global y empuja la inflación. 2. Manuel Adorni pidió a los ministros de Milei un plan de ajuste del 2% del gasto corriente y del 20% del gasto de capital. Como dijo el periodista Luis Majul en un tuit que compartió Milei, el ajuste en su totalidad ascendería a casi el 2,5% del gasto corriente y los ministros deberán tener listo el plan para el 30 de abril. La recaudación viene cayendo mes a mes en términos reales y evidentemente el gobierno hará nuevos esfuerzos para seguir cuidando el superávit fiscal. Lo curioso es que según datos recopilados por Econviews de Miguel Kigel, la deuda flotante del Estado, es decir, los gastos que el sector público patea para adelante, están en niveles mínimos desde el 2023. Aún así, se empiezan a ver algunas señales de que eso va cambiando y centralmente en el PAMI y transporte. Por un lado, las farmacias argentinas han advertido en estos días sobre un posible faltante de medicamentos debido a retrasos en los pagos del PAMI, que acumula deudas desde noviembre y aún no abonó prestaciones de enero a marzo. Mientras tanto, también tenemos el conflicto en el área de transporte del AMBA, que surge por un deterioro financiero de las empresas impulsado en parte por el aumento del costo del gasoil, que subió cerca del 20% después del conflicto en Medio Oriente, y por atrasos en el pago de subsidios. Y en ese rubro ya tenemos ejemplos
ejemplos de frecuencias reducidas a modo de protesta. Caputo y Milei entonces quieren cuidar el superávit y tendremos que esperar a ver si eso tiene costos. 3. Central Puerto anunció ayer la compra de Patagonia Energy y concretó así su ingreso al negocio petrolero en un movimiento para diversificar fuentes de ingresos más allá de la generación eléctrica. La operación incluye el control total de Patagonia Energy and Resources Limited y de su filial local titular de concesiones en Aguada del Chivato y Aguada Bocarey dentro de Vaca Muerta. El monto de la transacción no fue informado por las partes. Estamos hablando de una incursión en un sector con mayor potencial de crecimiento, pero también más volátil que su negocio tradicional. La decisión de CEPU se inscribe en una estrategia de diversificación que viene ejecutando en los últimos años con incursiones previas en forestación y minería, eso en un contexto donde la generación eléctrica venía enfrentando márgenes regulados y menor dinamismo. El ingreso a Vaca Muerta le permite a Central Puerto posicionarse en el principal polo de inversiones energéticas del país, aunque implica asumir riesgos operativos y financieros propios de la actividad del upstream. La iniciativa no fue tan bien recibida por el mercado en el primer día, teniendo en cuenta que ayer CEPU fue el ADR que más cayó en Nueva York y que sigue acumulando pérdidas en lo que va de este 2026. Aún así, vale la pena mencionar que el consenso de analistas relevado por Bloomberg ubica la acción en $22 a 12 meses, eso desde los $16 actuales. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 0,2% ayer, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 7,9% para Globant y caídas de hasta 3,3% para Central Puerto. Los bonos en dólares ley Nueva York subieron hasta 1,3% y el riesgo país quedó en 528 puntos. El dólar blue cerró en 1.400 pesos, el MEP en 1.410 y el contado con liqui en 1.467. En cuanto al oficial, el mayorista se desplomó hasta 1.354 y el minorista quedó en 1.385 pesos. En materia de tasas y de cara a una nueva licitación de deuda en pesos este miércoles, la LECAP que vence este viernes quedó en 20,4% y la caución a un día cerró en 16%. El Banco Central, por su parte, compró ayer 112 millones de dólares, dejando las reservas brutas en 45.410 millones de dólares. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor qué está pasando con el dato de la inflación que se conocerá este martes. Y esta semana nos toca hablar de inflación porque hoy a las 16 horas el INDEC va a publicar el dato de marzo. Les anticipo que el consenso del sector privado es que la cifra va a ser igual o un poco más alta que la de febrero. Pero antes, recordemos que en los primeros 2 meses del año el IPC fue de 2,9% y que desde septiembre el indicador supera la barrera del 2%. Para marzo, en el sector privado apuntan a factores estacionales como el impacto del sector de la educación, pero también se debe tener en cuenta el efecto de la suba de los combustibles ante el conflicto bélico en Medio Oriente. A través del dato económico de la semana, te cuento que de acuerdo con información recopilada por Bloomberg, la inflación de marzo se ubicaría en un rango de entre 2,9 y 3,3%. Sobre esta situación, Ignacio Bongiovanni, economista de la Fundación Libertad, ve lo siguiente. Con respecto a la inflación de marzo, lo que podemos esperar es un número cercano al 3%, puede ser 3 y un poquito más. La inflación ya la tenemos hace varios meses, así, en una especie de piloto automático, donde estamos más cerca del 3 que del 2% mensual. Hay que tener en cuenta que, bueno, marzo también se va a ver muy influido por la suba en el precio de los combustibles, que es producto de todo lo que tiene que ver con el conflicto bélico en Oriente Medio. También hay desregularización de las tarifas, que eran básicamente precios pisados, congelados en épocas anteriores del kirchnerismo, que obviamente igual a todo ese costo había que subsidiarlo, se subsidiaba vía emisión monetaria y terminaste teniendo para el año 2023 prácticamente un 300% de inflación anual, ¿no? Y ahora las inflaciones anuales que estamos teniendo son del 30%, ¿no? Por eso nunca tenemos que olvidarnos de dónde venimos. Me parece que particularmente el rubro alimentos esta vez va a estar por debajo del promedio del índice de precios. Me parece que puede estar ya más cerca del 2%, lo cual ayudaría a moderar un
un poco el índice, pero obviamente que ir quitando subsidios a las tarifas y el precio de los combustibles hace que seguramente el dato de inflación del mes de marzo esté en torno al 3% o incluso un poquito más. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Luis Caputo sobre la inflación en la presentación del libro del consultor Salvador Di Stefano. Seguramente esté arriba del 3%. Tuvo impacto todo lo relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta transporte, la educación y la estacionalidad. A partir de abril se viene un proceso de desinflación y de crecimiento. Recordemos que en el último REM la inflación anual esperada se ubicó en 29,1%. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.